Bueno, hola a todos. Mi nombre es Liliana Thierry. Yo estoy a cargo de la dirección de Cuidar. Cuidar es la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina. También soy su fundadora. La fundé en el año 2001 junto a otros papás y mamás de niños que viven con diabetes. Pero a mí, como me gusta presentarme, es como la mamá de Estefanía. Ella tiene diabetes tipo 1 desde los 2 años de vida. Y digamos que fue mi motor y mi inspiración para trabajar todos estos años en favor de las personas con diabetes. Yo creo que a todos los papás y mamás de chicos les habrá pasado que en el momento del diagnóstico quisimos transformarnos en médicos, en investigadores, científicos, descubrir la cura, quisimos tener nosotros también diabetes, pero pronto creo que, bueno, por lo menos yo comprendí que eso no iba a poder hacerlo, que aquello que sí podía hacer era acompañar a mi hija a que pudiera cumplir sus sueños, sus proyectos, que la diabetes nunca le impidiera poder ser feliz. Y supe que seguramente tendría muchas batallas para poder cuidarla y que tenga el mejor tratamiento posible. Y aquello que aprendí tenía que ver con que ella tenga siempre el acceso a los medicamentos, a los insumos, la insulina, todo lo que ella necesitaba para poder tener un buen tratamiento de la diabetes. Cuando pensamos en hacer alguna actividad, una actividad como esta, lo primero que pensamos es invitar a algún médico, algún abogado, que pudiera responder a preguntas que ustedes tengan, y lo vamos a hacer. Pero lo que nos pasó, digamos, en estas últimas semanas, yo ahora voy a compartir con ustedes, si lo logro, porque estoy aprendiendo acá, armé una presentación para que se pueda ser más fácil entender. A ver, compartir, acá ya estoy llegando, perfecto, ya llego. A ver, ahí, muy bien. Bueno, nosotros impulsamos hace una semana una consulta a los pacientes por falta de acceso a los insumos. Bueno, y nada, quise ponerle esto de que haya que estamos todos en cuarentena y aislados y cuidándonos, aquello que no debe estar aislado y no debe faltar justamente en nuestras vidas es la salud y el acceso a lograr a tener una buena y una excelente calidad de tratamiento. Bueno, impulsamos y lo que les decía era que queremos invitar a un abogado, pero lo que nos pasó mientras hablamos esta semana con muchísimos de ustedes es que falta información, notamos información básica que muchas veces hace que todos esos esfuerzos que muchísimas personas hacen, que van, vienen, ven cómo pueden reclamar, muchas veces por falta de información, digamos que todo ese enorme esfuerzo se pierde porque no es eficaz eh, esta falta de información y el no saber dónde ir o a quién le reclamo. Bueno, cuando impulsamos, entonces dijimos, lo primero que queremos hacer es poder brindarles información que seguramente es muy básica, desde una persona que convive con la diabetes como puedo ser yo, y yo también he peleado más allá de cuidar y de las peleas de los últimos 20 años desde cuidar, siempre he peleado mucho por el acceso a los insumos de mi propia hija, y entonces esto es lo que quiero poder transmitirles. Bueno, lo primero que nos pasó cuando hicimos esta consulta es reafirmar aquello que ya sabíamos, que son las muchísimas llamadas, mails, contactos que tenemos de ustedes. Nos llegaron reclamos de todo el país, a excepción de Tierra del Fuego, de La Pampa y La Rioja. Esperemos que sea porque no, allí no hay problemas, no creo que sea tan así, pero bueno, recibimos consultas de todo el país. Y como les decía, reafirmamos esto que sabemos, que no todos tienen el pleno acceso, porque lo que hay que saber es que no es un mínimo acceso, a algunas cosas sí y a otras no. Es el pleno acceso a poder lograr el cuidado de la salud personal, las personas adultas que tienen diabetes, o de nuestros hijos, o nuestros maridos, o de nuestro familiar.
¿Qué es lo primero? Me parece importante poder explicarles. Muchas veces nosotros le preguntamos a la gente, ¿te dan todo lo que necesitas? Sí, 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 a mí la verdad, lo único que no me dan, por ejemplo, ¿no? No me dan las tiras reactivas para glucemia, pero todo el resto me dan. Y nosotros nos sorprende un poquito porque sabemos que si no le dieron las tiras para control de la glucemia, lo más probable es que no le hayan, por ejemplo, para controlar las cetonas. Entonces, cuando entramos, digamos, ahondamos más y preguntamos cuáles son esos insumos que les cubren y cuáles no, nos damos cuenta que en realidad cubren solamente algunos de ellos y no todos. ¿Qué es lo importante saber? ¿Cuáles son esos insumos que yo necesito para controlar mi diabetes? Obviamente son los que prescribe el médico. Ahora, ¿cuáles son? Son las tiras reactivas para glucemia, son las tiras reactivas para control de cetonas, si el médico lo indicó, si tengo tipo 1, la insulina, los otros medicamentos orales que yo puedo necesitar, o las personas que tienen diabetes tipo 2 u otro tipo de diabetes. ¿Cuáles son, esto que dice este cuadro, otros insumos? Dentro de ellos están las agujas, las lancetas, los glucómetros. Eso también son insumos que nosotros necesitamos para el cuidado de nuestra diabetes y que, por supuesto, nos deben cubrir. Los sensores, aquellas personas que tienen indicado por su médico tratante, o las bombas y los insumos para bombas. Todo esto es lo que está incluido y que nos deben cubrir. No es que algunas cosas están fuera de ley, otras no están, nos cubren algunas sí, pero esto es todo lo que nos tienen que cubrir. ¿Qué es lo siguiente que nosotros notamos? Es que muchas personas, que por supuesto es ante las respuestas que les dan, en donde les dicen, no, pero a mí me dijeron que no está en la ley y que en realidad después de la ley salió una resolución, un decreto. Entonces me pareció una manera muy simple de explicarles que dentro del sistema jurídico hay una, digamos, como una jerarquía, un ordenamiento, en donde aquello que es más importante, que está por arriba, es por supuesto la Constitución Nacional y los tratados internacionales. En la Constitución Nacional, si no me equivoco, creo que es el artículo número 4, habla del cuidado de la salud, el cuidado, más que de la salud, el cuidado a la vida. Y por supuesto la Constitución Nacional también habla y menciona el cuidado, el derecho al cuidado de la salud que todos tenemos. Después de la Constitución y de los tratados internacionales, están en jerarquía, en orden de importancia, las leyes. Para que un proyecto, para que algo se transforme en ley, un proyecto de ley se transforme en ley, pasa por el Congreso de la Nación, senadores y diputados tienen que votarlas, el Poder Ejecutivo luego las promulga. Eso digamos que es el proceso que cumplió la ley de diabetes. Yo lo separé aquí y digo, bueno, hay leyes especiales, entre muchas otras, está la ley 26914, que es la ley de diabetes, es la ley que actualiza la anterior ley, que es la 23753. Entonces, para que, digamos, otra norma en igualdad esté alineado con la ley de diabetes, tiene que haber pasado por el Congreso y tener tanta fuerza como la propia ley de diabetes. Si ustedes miran la pirámide, todo lo que sean decretos y resoluciones están por debajo, suelen ser decretos o resoluciones, por ejemplo, ministeriales. Están, o sea, no han pasado por el Congreso y por supuesto tienen un ordenamiento inferior en esta pirámide. Entonces, con esto lo que queremos poder explicarles es que la fuerza que tiene una ley es mayor que la fuerza que tiene un decreto o una resolución. Si yo tengo un decreto o una resolución que, digamos, no sigue el espíritu de la ley o se contrapone de alguna manera a lo que la ley dice, quien manda es la ley. Entonces, desde la ley 26914 hacia arriba, hablemos de todo, pero si a mí quieren para, digamos, coartarme, achicarme mi derecho a la salud o mi cobertura, porque supuestamente no está incluido dentro de la ley, y me hablan de un decreto o una resolución, no, su jerarquía es inferior. Más allá de eso, ustedes piensen luego que si una persona, por ejemplo, necesita insulina, y sabemos que la insulina es necesaria para poder vivir, si la Constitución Nacional está amparando el derecho a la vida, el hecho de cuando no estuviera la ley 26914, yo tendría derecho a pedir y a exigir esa insulina,
porque tengo el derecho a la vida. Esto es muy importante, entender esta jerarquía para entender cuando hablamos con otros de qué me están hablando. Si a mí me hablan que hay otra ley, lo que voy a pedir es que me muestren, por favor, dónde está esa ley. Y si no veo que sea una ley y es un decreto o una resolución, yo voy a anteponer siempre la ley 26914. Que la realidad que debo decir es que la ley 26914 es una ley muy concreta, muy clara, muy concisa, no tiene tantos artículos, y si vemos solamente el artículo, digamos, que se refiere al tema de acceso, lo que allí dice es que deben cubrir el 100% de los reactivos, medicamentos, insumos, según la prescripción médica. También dice en otro artículo que se deben cubrir todos los avances tecnológicos que puedan surgir si estos avances mejoran la calidad de tratamiento o la calidad de vida de las personas que tienen diabetes. En estos dos conceptos yo tengo que apoyarme, no porque quiera, sino porque la ley lo dice y lo indica. ¿Cuál es el otro tema muy importante para poder conocer? Muchas veces las personas tienen una cobertura de salud y no saben muy bien dentro de qué, digamos, sistema están, ¿no? Entonces, esto es otro tema súper importante que parece básico, pero a veces algunos los desconocen. En nuestro país, nuestro sistema de salud está muy, digamos, segmentado y fraccionado. Digamos, ustedes piensen que cada provincia, las provincias son autónomas, ¿no? Está el Ministerio de Salud de la Nación, digamos que es quien, digamos, ordena todo el sistema de salud del país, pero luego cada provincia debe adherir, por ejemplo, a la Ley Nacional de Diabetes, la 26914. La realidad es que todas las provincias ya adhirieron a la Ley 26914 o la 23750, que actualiza la 23753. Entonces, por el lado de si todas las provincias lo deben cubrir, si la provincia adhirió a la ley, que entendemos que todas adhirieron, ok, entonces partimos de esa base, todas adhirieron a esta ley. ¿Qué es lo que sigue? Es saber en qué sistema yo estoy incluido, cuál es mi cobertura de salud. Todas las personas que trabajan bajo relación de dependencia, que aportan una cuota de su porcentaje, de su sueldo y demás al sistema, digamos, de seguridad social, bueno, forman parte del sistema de obras sociales. Hay otras personas que, digamos, aportan, PAMI vamos a incluirlo también dentro del sistema de obras sociales. Luego hay otras personas que, digamos, todos los meses pagan una cuota para obtener una cobertura de salud, ¿no? Es como un prepago, este es el sistema de medicina privada. Y luego están las personas que no tienen un sistema, no forman parte del sistema de obras sociales, o no forman parte del sistema privado, y su cobertura es el sistema público. Son las personas que se atienden en hospitales o en centros de salud y dependen del Ministerio de Salud de cada provincia, de cada lugar o de los municipios. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las personas que tienen diabetes están dentro de lo que se llama PRODIABA, que es el programa de diabetes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo primero que tenemos que saber es a qué sistema, digamos, nosotros pertenecemos. Otro tema importante y a qué nos ayuda a saber a qué sistema, digamos, yo pertenezco, es del cual formo parte, o digamos, quién es el que está obligado digamos, a mí a cubrirme, es a quién, esto me dice, me indica a quién yo debo reclamar o cómo debo reclamar. Si yo formo parte de un sistema de obras sociales o de prepagas, digamos, el auditor, el que regula las obras sociales y a las prepagas, es justamente la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, si yo tengo un problema y quiero reclamar, quiero elevar, digamos, el reclamo, bueno, a quien debo dirigirme es a la Superintendencia de Servicios de Salud. La superintendencia, si bien físicamente está en la ciudad de Buenos Aires, hay muchas filiales o sedes en varias provincias. Si yo formo parte del sistema público, en realidad no debo dirigirme a la Superintendencia de Servicios de Salud porque no regula, digamos, al sistema público ni a las obras sociales provinciales.
Entonces, en ese caso, yo a quien debo dirigirme es al Ministerio de Salud de la provincia donde yo vivo o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿a quién reclamar? Esto que les acabo de decir. Ahora, el tema bien es cómo reclamar. ¿Cómo reclamar? Tengo diferentes formas. A veces hablamos con las familias y entonces nos dicen, no, porque yo fui 20 veces y grité y hablé con la señorita, con la secretaria y el señor y le dije, le expliqué. Después también había llamado 20 millones de veces por teléfono. Bueno, la realidad es que eso es como si fuera un reclamo, llamémoslo, muy informal. Yo cuando hago un reclamo tengo que poder, digamos, cerciorarme de que mi cobertura de salud está informada de lo que no me está dando y debo informarle o hacer ese reclamo de una manera formal. Entonces, cualquier reclamo que haga en donde o hablo por teléfono, voy, grito, me enojo y salgo muy angustiada y demás, si no lo volqué en algún lugar, la verdad que no sirve. No sé en este momento, honestamente lo desconozco. Antes de este tema, ni siquiera por mail muchas veces servía, porque cambiaron la casilla, no, ese mail no lo recibimos. Bueno, ¿cuál es la forma, digamos, correcta o los reclamos formales cuando hace que esa cobertura de salud empiece a reaccionar y a decir, bueno, esta persona va en serio, o sea, digamos, la activa a que me empiece a dar una respuesta, es si yo hago un reclamo formal. ¿Cuál es la forma? Ok, puedo hacer una carta, escribo una carta, esa carta la debo presentar en original, en duplicado, me tienen que sellar, es obligación de las coberturas de salud, sellar cualquier presentación que yo haga, y ese reclamo, esa carta, es lo que a mí me queda como que yo avisé fehacientemente y estoy haciendo un reclamo. También puedo hacer una carta documento y enviársela, siempre la carta o la carta documento, enviárselo a la, digamos, máxima autoridad de mi cobertura de salud. Una cosa muy importante, nos preguntan siempre, pero no sé cómo escribo una carta documento, cómo hago una carta, la verdad que es muy simple, es simplemente volcar en muy pocas líneas qué es lo que está pasando, el nombre, el número de afiliado y demás, que tengo diabetes, qué tipo de diabetes tengo, y explicar esto de que está faltando la cobertura de tal o cual cosa que mi médico lo prescribió. Obviamente lo acompaño cuando yo voy, si presento una carta, siempre tiene que estar la prescripción médica. Es muy importante que el médico, digamos, haga una prescripción médica robusta de por qué necesito tal o cual medicamento, tal o cual tecnología, que haga una brevísima historia clínica sobre qué usaba antes, por qué tengo que cambiar a otra cosa, por qué necesito tal o cual cosa, tal o cual insumo. Eso es muy importante, en esto nos tienen que ayudar los médicos, la mayor parte de ellos lo hacen, y esto es muy importante, la prescripción médica. Cuanto más robusta sea esta prescripción, más me va a facilitar a mí lograr lo que la ley, lo que me corresponde o el derecho que tengo según la ley de diabetes. Entonces, estamos en que pude mandar una carta documento o me presenté y me sellaron una carta. Y en esa carta lo que debo incluir también, que es muy, muy importante, es que le pedimos una respuesta en pocas horas. No es que tienen ellos semanas enteras para respondernos, porque estamos hablando de un tema de salud. Si a mí no me cubren una insulina, bueno, yo puedo tener graves riesgos a la salud, entonces me tienen que responder. Entonces, nada, de esa carta debe incluir también, bueno, esperamos una respuesta dentro de las 24, 48, 72, 96 horas. Si yo no tengo ningún tipo de respuesta, y recuerden que yo les nombré a la superintendencia, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen prepaga u obra social, bueno, yo en paralelo, si quiero, también puedo ir y presentarme en, la Superintendencia de Servicios de Salud. En este momento del COVID-19, solamente ellos están recibiendo los reclamos vía mail. Si ustedes entran a la página, muchas familias se la hemos compartido, si entran a la página, allí les informan claramente a través de qué correo electrónico en este momento se pueden hacer los reclamos. Si no, ustedes también se pueden presentar directamente en la superintendencia, llevar toda la información, nunca dejen los originales ni en la obra social, ni en la superintendencia de servicios de salud, eso traten siempre de quedárselos ustedes. Entonces, los ordeno, yo puedo presentar una carta, me la sellaron,
puedo enviar una carta documento, después puedo hacer un reclamo si quiero en la superintendencia o en forma paralela. Si yo no tengo ninguna respuesta a este tipo de reclamos, porque que no me respondan es una respuesta, no les está interesando demasiado lo que les estoy diciendo, bueno, entonces sí ya, digamos, lo que me queda para reclamar es a través de la vía judicial, es a través de un juez, eso se hace a través de un recurso de amparo, y para poder hacer un recurso de amparo nosotros necesitamos, es fundamental tener a un abogado. Hay muchas familias que de pronto no tienen la posibilidad de poder pagar el arancel de un abogado, entonces ustedes también se podrían acercar o a los colegios de abogados o a las defensorías del pueblo, defensorías de la nación, allí suele haber algún área en donde seguramente podrán darles una mano, digamos, con este recurso de amparo. Luego, así como varias cosas eh, que, que sería importante que ustedes sepan que sería importante tener en cuenta, es que durante estos tiempos del COVID-19, todas las coberturas de salud deben estar habilitadas, o sea, tienen que tener habilitadas en el sentido de que ustedes tienen que tener vías de contacto siempre para que ustedes puedan transmitirles, para poder estar en contacto con ellas, para poder pedirles a través de una web o por WhatsApp o el sistema que sea, si ustedes no pueden salir por estar dentro de la población de riesgo, vías de contacto para hacer cualquier tipo de pedido o de reclamo. Otro tema que nos mencionan muchas veces es que nos dicen, bueno, no, me dijeron que no me lo cubren porque no está en el PMO. La realidad del PMO, que es el plan médico obligatorio, es, digamos, un piso prestacional, nunca es un techo, es lo mínimo que nos tienen que dar. Pero ahora los quiero volver a llevar a la pirámide que les mostré hace un ratito, en donde ese PMO estaría, digamos, debajo, en la parte inferior de la pirámide, por lo cual nuevamente la ley específica y particular, que gracias a Dios en Argentina existe, solo que hay que poder hacerla cumplir y que la puedan cumplir, el PMO está por debajo de esa ley, por lo cual, si a mí me dicen no está en el PMO, es lo mismo de nada. Recuerden, yo voy a discutir y aceptar todo lo que esté de la ley hacia arriba y no hacia abajo, porque si no está contradiciendo lo que la ley, una ley votada, promulgada, dice. Otros nos cuentan también que les rechazan a veces la afiliación, o en obras sociales o en prepagas, por tener una preexistencia. La realidad es que obra social nunca se las pueden rechazar, y en las prepagas sí suele pasar, intentan, digamos, rechazar la afiliación, pero hay una ley que salió hace unos años que esto no es posible. Lo que sí puede hacer las prepagas es que pueden cobrar un adicional. Por supuesto, ese adicional siempre sí tiene que ser un costo, digamos, lógico, que no sea exorbitante. Ustedes también podrían, si fuera un costo que está fuera de lo que ustedes consideran un costo razonable, ustedes podrían también hacer una presentación en la Superintendencia de Servicios de Salud para ver este tema. Otros también nos consultan si la diabetes, por el solo hecho de tener diabetes, ya pueden tramitar un certificado de discapacidad, y la realidad es que no, la diabetes en sí misma no es una discapacidad. Sí existen personas que, porque tienen muchas complicaciones derivadas de la diabetes, pueden solicitar en los organismos pertinentes un certificado de discapacidad. Pero lo importante es que ustedes puedan tener en cuenta que por sí misma no es una discapacidad el solo hecho de tener diabetes. Bueno, simplemente espero que haya podido ser útil. Nos pueden hacer consultas, vamos a invitar a un abogado que pueda responder otras consultas, digamos, más puntuales. Mándennos si tienen preguntas, siempre es importante, ustedes conocen las vías de comunicación, de cuidar, las redes sociales todas, pueden hacerlo a través de nuestro mail, cuidar@cuidar.org, tenemos un WhatsApp, que por supuesto no me voy a acordar ahora, pero está en la página web. Los invito también a entrar a
Diabetes y COVID-19, que es una página que pueden ingresar a través de la web de Cuidar, en donde hay muchísima, muchísima información sobre cómo cuidarse, hay recetas, hay actividades para los chicos, juegos, vamos a seguir sumando, está en permanente actualización, eso es muy importante. Y simplemente, bueno, para despedirme lo que quiero decirles es, empecé hablando de mi hija y quiero terminar con mi hija, es que estoy segura que todas las personas que viven con diabetes, las que tenemos hijos con diabetes o un familiar o alguien a quien queremos o amamos, yo queremos que ellos cumplan sus sueños, sus proyectos, que sean felices en la vida. Bueno, el acceso a la medicación forma parte de eso. Muchas familias a veces tienen miedos y nos dicen, yo la verdad que no me animo porque tengo miedo si yo reclamo algo, que quizás me echen de la cobertura y bueno, no lo pueden hacer de una prepaga, no dejen sí de abonar la cuota que corresponde, pero no es que, bueno, no, ya está, de un día para el otro porque hicieron un reclamo, no lo pueden hacer. Pero si a algo le tienen que tener miedo es a las complicaciones que la diabetes puede traer si nosotros no tenemos o no contamos con información, con educación, con disciplina para poder cuidarnos y tratarnos. Y el acceso a los medicamentos, a los dispositivos, a las insulinas, forma parte de que esas personas a quienes amamos y queremos puedan cumplir todos esos sueños que nosotros tenemos y que ellos se merecen. Entonces, reclamamos siempre dentro de la ley, por supuesto, pero reclamar por el derecho que tenemos a cuidar la salud y la vida. Cuídense mucho, mucho, estamos en contacto, siempre conectados con ustedes. Un placer haber compartido este rato, espero que haya también sido bueno para ustedes. Muchísimas gracias.